dentro del discurso es que el discurso está relacionado con otros discursos, ¿no? Un documental está relacionado con otro documental, una película de este director está relacionado con otra película del otro director. Entonces a mí lo que me sirvió muchísimo para comprender la película es la entrevista que él da, ¿no? Entonces en la entrevista que él da y que vimos el día martes, él trata de decir que, y dice que tardó muchos años en hacer el documental, precisamente porque no sabía desde qué punto enfocar la violencia ni de cómo entender la violencia, ¿no? Entonces creo que el director como que trata de ver que esta violencia es institucional, proviene desde el propio poder, desde el propio gobierno, desde cómo está funcionando completamente el país. Entonces muchas veces no pienso que quiera humanizar a los que son torturadores, sino yo pienso que quiere verlo como en un contexto un poquito más amplio, de que de repente, principalmente en el norte, que hay como muchísima pobreza, ya seas policía o ya seas militar o ya sea que te recluten realmente siendo una persona muy joven, que te reclute el narco y que te recluten estas personas que secuestran. este, Creo que son así como estas condiciones que se tienen que vivir y que son condiciones que provienen precisamente de esta violencia institucional, ¿no? Y creo que también en la entrevista como que él menciona esta guerra contra el narco que hace Felipe Calderón y que en lugar de apagar la violencia y en lugar de llevarnos hacia algo pacífico, se va a crear como más muerte, más desaparecidos, y muchísima más violencia, ¿no? Entonces creo que también en parte de la entrevista del martes, él dice que solamente trata de ser un testigo de esta violencia que se está viviendo en el último año de Calderón, con todos estos desaparecidos y con todos estos muertos, pero verlo no solamente con solo lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, sino verlo como un problema más global que proviene precisamente del gobierno y en este caso del sexenio de Calderón, que en lugar de apagar y en lugar de controlar esta violencia, va a ser y va a permitir que se extienda muchísimo más y que se convierta como en toda una forma de vida, principalmente en el norte, y creo que principalmente todos los testimonios son de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces yo he visto que la segunda o la tercera vez que veo la película y siempre así como que son tan impactantes los testimonios, son tan impactantes los discursos que están diciendo los personajes que realmente te conmueven, ¿no? Creo que la señora que le desaparecen sus hijos es algo que te conmueve muchísimo, o hasta el propio chavo que lo secuestran y lo violan, es muy fuerte, ¿no? Y creo que también la justificación que dan estas personas que son los torturadores, en cuanto a su discurso, también hay toda una justificación de por qué lo hicieron, ¿no? Y creo que la parte de la justificación que ellos dan es que ellos como que no estaban muy de acuerdo con esto que estaban haciendo y que muchas veces que querían salirse, pero no podían, y ya fuera porque eran parte de la policía o ya fueran porque eran parte del ejército, ¿no? Y que hasta ellos temían de que los mataran, o les hicieran cosas peores, ¿no? Entonces creo que aquí como que al ver estas entrevistas y a ir viendo cómo van contando su propia historia, ahí queda como muy claro, cómo se dan estos discursos y cómo que de repente el propio director puede sacar estos testimonios tan valientes y tan emocionales, ¿no? Creo que sí, la película es muy fuerte. Esto no sé, creo que se me olvidó en un primer momento advertirles de lo fuerte que es la película, porque no es algo que se vea en los noticieros. Creo que también Everardo González cuenta que muchas veces en el noticiero se ve como algo de afuera, nunca se ven las imágenes, nunca se ven los testimonios, y siempre en el gobierno de Calderón siempre decían, pues se mataron a tantas personas, hubo tantos accidentes, agarramos a tantos narcos, pero cuando tú lo ves así, disque contado de esta manera objetiva, lo ves como muy de fuera, y lo que quería hacer el director es que se viera cómo sufren tanto los torturadores como las personas que son las víctimas, y que se viera así como de primera mano, ser testigos de esos testimonios que nos están dando, que muchas veces no aparecen en la televisión, y como no aparecen en la televisión, los vemos como algo desde fuera, como vemos el noticiero, y como pensamos que es algo que no nos importa, algo que no nos va a tocar, y ya cuando vemos el documental, como que sí te hace reflexionar más acerca de lo que estás viendo, ¿no? Y creo que tú reflexionas más acerca de aquello que estás viendo por estos discursos orales que nos van dando. Creo que a veces son más fríos, a veces son como más emocionales, y cada uno tiene un diferente tono de cómo cuenta su historia, pero creo que como los va combinando todos estos discursos, y creo que al final, este,
cuando va en la parte del desenlace, queda solamente con dos soluciones, ¿no? Las niñas que dicen, no, pues no hay ni perdón ni olvido, solamente tiene que haber castigo. Y por la parte, la señora que dice, pues yo los perdono y también los compadezco porque a lo mejor también tuvieron alguna razón, a lo mejor también tuvieron algún motivo para hacer estos actos, ¿no? Entonces, yo quería principalmente con esta película, que vieran la importancia que tiene los diferentes testimonios cuando nosotros estamos hablando, y esto que también a veces aparece en otro sentido en la parte de los noticieros, porque serían más argumentativos, más de comentario, y aquí son como más narrativos, más contando la propia historia de cada uno de los personajes, pero todo lo que decimos oralmente, ya sea para este documental, o ya sea para un noticiero, o para una clase, o para un discurso político, tiene un tono. Tienen un tono, tiene una manera de interrelacionarse y tenemos que ir estudiando esos tipos de tono, esos tipos de interrelación que se van produciendo entre las personas que van dando ese discurso, ¿no? Y creo que el último punto así importante sería cómo el director logra sacar estos testimonios, ¿no? Creo que el personaje que lo violan como que de repente no puede hablar, se está trabando porque es tan fuerte su emoción por contar lo que él sufrió, que el director le va ayudando a que vaya contando su historia, ¿no? Y esta es la interrelación que se va produciendo entre el director, que sería en este caso el entrevistador, con el personaje que está siendo entrevistado, ¿no? En cambio, las muchachas jóvenes o en cambio la señora, como que ellos cuentan toda su historia de corrido y no necesitan tanto esta intervención por parte del entrevistador, ¿no? Entonces, pues hay que ir viendo todas estas diferentes características, todas estas diferentes variables en cuanto a tonos, en cuanto a emocionalidad, en cuanto a cómo cuentan la historia y cómo también de repente, ya en el caso de un documental, cómo va ligando las diferentes entrevistas, los diferentes discursos para producir un discurso más global, que sería en este caso la película, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de ver estos diferentes tipos de discurso, en este que sería el discurso oral, también ver los otros tipos de discurso, que serían los discursos escritos, y pues, finalmente los discursos que serían los discursos audiovisuales. Entonces, no sé si para terminar la clase haya algún otro comentario, alguna otra pregunta con respecto a la materia o con respecto a este documental que vimos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?